Hola, siguen las grabaciones. Ahora vamos a la introducción de lo que es las NIAs. Un poquitito viendo lo que ya vimos en clase, repasando rápidamente yendo a algo más. Habíamos visto que lo que es auditoría es comparar un balance que nos entrega un cliente con las normas de información financiera y ver si al comparar uno con otro encontramos que las cosas están bien o están mal, porque nuestro patrón son las normas y el balance que nos dieron. Entonces a partir de ahí vemos y podemos ver si es que es igual, si hay diferencias importantes, si nada más es una cuestión de criterio, si podemos decir que se cumplen o no se cumplen las normas de información financiera, si las cosas son razonables para decir, ok, esto pasa. Habíamos hablado también que tenemos que tener en cuenta las NIF y entender lo que ahí dice. Por ejemplo, que es un activo, ya vimos en clase que no es lo que ya recordábamos, sino es otra cosa. Para eso hay que conocer las NIF. También vimos que en pasivo sucedía lo mismo, los conceptos han cambiado. Tenemos que ver, siempre como dijimos, el objetivo de la auditoría de estados financieros es determinar si el balance que nos presentan representan razonablemente, no exactamente, sino razonablemente, la situación de la empresa a fin del ejercicio dado, conforme a la normativa que nos corresponde. Y dice razonablemente, no perfectamente. Ahí donde nuevamente entra el juicio del auditor. También habíamos visto los pronunciamientos del IFAC, que enseguida vamos a ver un poco más, donde de todo lo que se nos establece desde el código ética hacia abajo, todo lo que establece el IASB, este organismo de aquí, nos habla de control de calidad, marco de referencia para trabajo atestiguar, etc. Nosotros, dentro de la parte histórica, solamente estamos viendo las NIAs, esto que está aquí abajo y que estoy marcando en este momento. Solamente vemos esta partecita. Un segundo para... Esta parte de acá es lo único que vemos en la clase. Simplemente para poder determinar qué es eso y nada más. También vimos los servicios del auditor. Tenemos el servicio de auditoría, que es un servicio que... El servicio base, es el servicio que nos interesa como auditores, ¿verdad? Y luego tenemos todos los demás servicios que hace el auditor. Vamos a ver enseguida otros más. La estructura de las normas, habíamos visto que tenemos las responsabilidades globales dentro de 200, planificación de riesgos respuestas 300 a 400, evidencia en 500, utilización de trabajo de otros 600, conclusión e informe de auditoría 700 y consideración especial de 800. Vamos a ver en los siguientes videos un poco más sobre cada una de ellas, qué es lo que finalmente va a estar en el examen. Y ojalá no hubiese dado tiempo de ver control de calidad y código de ética. Dentro de las NIAs 200, dentro de esto que habíamos visto aquí al inicio, ¿verdad? Dentro de este área de 200, se abre en lo siguiente: objetivos generales del auditor independiente, la NIA 210, que es acuerdo de términos de trabajo de auditoría, la 220, que es control de calidad para una auditoría de estados financieros, 230, documentación de auditoría, 240, responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros, 250, consideraciones, leyes, regulaciones de una auditoría de estados financieros, 260, comunicación a los encargados del gobierno corporativo, 265, comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno corporativo y la administración. Para serlos claros, gobierno corporativo en Paraguay, por lo pequeñas que son las empresas, son los gerentes o el dueño. Dentro del área de 300 tenemos planeación de una auditoría de estados financieros, identificación y evaluación de los riesgos del auditor, ¿verdad?, del error material mediante el entendimiento de la entidad y del entorno, importancia relativa a la planeación y realización de auditoría, respuesta del auditor a los riesgos evaluados, consideraciones de auditorías relativas a una entidad que usa una organización de servicios y evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. Dentro de la serie 500, evidencia auditoría, consideraciones específicas para partidas seleccionadas, confirmaciones externas, trabajos iniciales de auditoría, los saldos iniciales, procedimientos analíticos, muestreo de auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y relacionadas, partes relacionadas, hechos posteriores, negocios en marcha, declaraciones escritas. En relación al trabajo de otros profesionales, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros de grupos,
uso del trabajo de auditores internos, uso del trabajo de un experto. Casi finalmente, en la 700, que es donde formamos las opiniones, son la opinión e informe de auditoría de estados financieros, cómo hay que redactarla, ahí está un ejemplo, modificaciones a la opinión del informe del auditor independiente, ya no existe más dictamen limpio, sucio, nada, es dictamen sin modificar o dictamen modificado. Párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos, esto ya es un dictamen modificado. Información comparativa, cifras correspondientes a estados financieros comparativos, no es un dictamen precisamente. Y responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. También nos obliga a hacer de eso. Y en los 800 tenemos consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales, ya no es un marco universal. Consideraciones especiales, auditoría de un estado financiero individual y elementos específicos o cuentas partidos de un estado financiero, no es una auditoría como la conocemos coloquialmente, sí es un trabajo de auditoría, pero no es un trabajo de auditoría de estados financieros. Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. Esto nos lleva ya para hablar de lo que es el prefacio de las normas internacionales de control de calidad, auditoría, revisión de trabajos y otros. Aquí ya tenemos que ver las normas, el libro que ustedes tienen. Dentro de esto tenemos la parte de introducción y es muy interesante leer esto para poder entender rápidamente. Aquí nos habla cuáles son los pronunciamientos del IASB y dentro del IASB, ¿qué nos dice? Tenemos las normas internacionales de auditoría que se aplican a, que es lo que nosotros estudiamos. También nos habla que existen las normas internacionales de encargos de revisión que se aplican también a la financiera histórica. Nosotros no estamos dando en esta clase. Las normas internacionales de encargos de aseguramiento que se aplican a cargos que proporcionan un grado de seguridad y no sean auditorías ni revisión de información financiera histórica. Son otros trabajos. Normas internacionales de servicios relacionados que se aplican a encargos de compilación. Vieron que son distintas cosas que vamos haciendo. Y nos dice acá que todas estas normativas son encargos hechos por el IASB, aquello que les puse en ese gráfico. Luego, las NIAs, dice, se redactan en un contexto de auditoría de estados financieros realizados por un auditor independiente. Se adaptan a las circunstancias según sea necesario cuando se aplican auditoría de otra información financiera histórica. La autoridad de las NIAs se define en la NIA 200. Aquí ya nos va tirando a las NIAs. Otras cosas que quiero mencionar es que del juicio profesional habla que la naturaleza de las normas internacionales de auditoría requiere que el profesional de la contabilidad ejerza un juicio profesional de aplicarlas. Es decir, no todo está escrito, no todo lo que está escrito es lo que hay que hacer. Hay que utilizar el juicio profesional y el sentido común. Podemos seguir leyendo, acá hay muchas cosas que son muy importantes. Y yéndonos un poco más, tenemos glosario de términos. Es importante que usemos un glosario de términos, que usemos un mismo idioma. No podemos usar distintos idiomas y entendernos de cualquier manera. El ejemplo que les di hace unos minutos atrás, era de lo que es activo, lo que es pasivo. Si cada uno de nosotros tiene un concepto distinto a lo que es un activo, no nos vamos a entender nunca. Entonces, estas son cosas necesarias para poder entender exactamente qué es un auditor, por ejemplo, qué es una cosa. Todo necesitamos analizar desde aquí. Pasada toda esta introducción y todo lo que significa esto, podemos pasar ya a las líneas directamente. Nos veremos en el siguiente video.